Buenas tardes, mi nombre es Julio César Britomay, aspirante a la carrera de Administración de Empresas Turísticas por parte de la Universidad Abierta y a Distancia de México, y esta es mi exposición de resultados de mi investigación documental y de campo denominada Valor del Turismo en México, delimitada como apreciación del ciudadano internacional para realizar turismo en Campeche. Esta investigación se enfocó específicamente al turismo internacional, ya que es el de mayor proporción que visita la ciudad en relación al turismo nacional. Este tema lo considero muy importante, ya que conocer la perspectiva que tiene el turista de lo que sabe antes y después de haber visitado la ciudad nos permite identificar aquellas fortalezas o deficiencias de los servicios turísticos ofrecidos. ¿Cuál es la problemática identificada? Campeche es un estado que se ubica en la península de Yucatán, el cual fue reconocido en el año de 1999 por la UNESCO como Patrimonio Cultural de la Humanidad por sus edificaciones militares del siglo XVII y XVIII y su arquitectura de sus viviendas coloniales y barrocas. Sin embargo, estos atractivos y de los del interior del estado no han sido aprovechados en un 100%, ya que el estado se ha caracterizado por ser un lugar de turismo de paso. Entonces, los paquetes que ofrecen las agencias de viajes tienen como ruta o destino los estados de Yucatán o Quintana Roo y no contemplan con más días la estancia de los turistas en Campeche. Entonces, esto es una de las situaciones en las que se enfoca esta investigación, y tenemos que identificar aquellas situaciones de por qué está sucediendo esta información que se ha encontrado. ¿Qué se identificó en la información recolectada? Bueno, se hicieron 10 encuestas, 10 preguntas para 10 turistas. Se utilizaron dos instrumentos de recolección de datos, uno en su versión inglés y otra en español, dadas las características de los entrevistados, que en su mayoría dominaban o tienen como segunda lengua el inglés, y no solamente para el caso de la visitante de Costa Rica, que se utilizó su versión en español. Se utilizó un diseño de encuestas para prestadores de servicios turísticos, pues se programaron 3 encuestas para titulares o encargados, de los cuales solamente una se logró, dado las dos programadas no se realizaron se identifica cierta resistencia o poco apoyo por parte de otras instituciones o agencias de viajes para proporcionar la información. Del total de días, aquí en este cuadro inferior, podemos ver que los días promedios que permanecen en la ciudad son máximo de 2 días. En el caso de los italianos y franceses que vemos ahí, estos eran parte de un grupo de 15 turistas, los cuales solamente se puede entrevistar a 6 por cuestiones de tiempo. Ellos solamente iban a permanecer en la ciudad 2 días, igual que los norteamericanos, los canadienses 3 días y los de Costa Rica 1 día. Para el caso de los canadienses, norteamericanos y costarricenses, estos viajaban de manera independiente. Lo que también encontramos e identificamos que para el caso de los que viajan en grupos, los gastos que realizan son mínimos, ya que las agencias contratan en los paquetes de todo pagado, muy diferente a los casos en los que los turistas viajan de manera independiente. Sí hubo un ingreso mayor por la naturaleza del viajero. También uno de los datos que encontramos y que ya teníamos como datos de mano es que la edad promedio del turista que visita la ciudad es de 48.1 años.
Esto coincide con la información que nos proporcionó el encargado del Museo y Centro de Atención Turística Casa 6, quien nos dijo que el rango de edad de los turistas que visitan Campeche está entre los 40 y los 60 años. Y bueno, en el caso de estas 10 encuestas vemos que sí, el promedio ronda entre los 48 años. El descanso y para conocer el patrimonio cultural fue el principal motivo de las visitas del turismo en Campeche. No se identifica mucho turismo joven, por lo que pues hay que enfocarse en ese perfil del visitante. La promoción y servicios turísticos. Cuando preguntamos cómo se enteró de la ciudad, aquí tenemos que en su mayoría se enteraron por la agencia de viajes. Esto porque fue mayoritario el número de entrevistados quienes viajaban en un grupo que contrató una agencia de viajes para conocer la ciudad. Seguidamente se enteraron de la ciudad por medio de amistades y recomendaciones. Fue el caso de la de Costa Rica y norteamericanos quienes visitaban la ciudad por recomendación, y ya en menor proporción quienes se enteraron por medio de internet. Vemos que por publicidad hay muy poca información, realmente no se mostraron datos en los que por publicidad el turista se haya enterado de la ciudad. ¿A qué tipo de servicios ha utilizado en la ciudad? Ese fue una pregunta multirespuesta. El encuestado pudo haber elegido varias opciones y, como vemos, el principal servicio fue los paseos turísticos guiados mediante los tranvías turísticos que hay en la ciudad, seguidamente de los restaurantes de servicio completo de lujo, los bares, restaurantes familiares. Para el caso de los turistas que viajan de manera independiente, ellos utilizaron los servicios de taxi y la renta de autos, en menor proporción, por supuesto, porque fueron los que menos números representan en la muestra. Los lugares más visitados por el turismo internacional, vemos que el malecón y el centro histórico fueron los sitios en los que prácticamente todos visitaron estas zonas, porque son los que están más cercanos al centro de la ciudad y son pues los destinos obligados que las agencias de viajes promueven en sus clientes. Los museos tenemos como tercera opción, los barrios tradicionales, que fueron visitados por el uso del tranvía turístico. Ya vimos que fue uno de los primeros servicios que se utilizó, y también vemos en esta gráfica que los atractivos turísticos de los municipios del estado y la zona arqueológica de Calakmul no están siendo promovidos o visitados por los turistas. Las agencias no están promoviendo estos atractivos turísticos, se están perdiendo oportunidades de visita en estos lugares muy importantes, sobre todo la zona arqueológica de Calakmul. Es necesario que se haga más promoción de estos lugares para que la estancia de los turistas se amplíe. Una de las preguntas por las que el estudio se enfocó, la percepción que tiene el ciudadano extranjero sobre la seguridad del lugar que visite. Campeche se caracteriza por ser un estado tranquilo y pacífico. Podemos ver ahí la tabla proporcionada por el Instituto para la Economía y la Paz en su informe 2019, en el que vemos a Yucatán y Campeche como los estados más pacíficos a nivel nacional, y vemos que Colima, Quintana Roo y Chihuahua son de los menos pacíficos y con más incidencias delictivas, dando a entender que son lugares en las que o hay que tener cuidado para el turista o se pueden evitar de preferencia. Y la encuesta nos da con los resultados. El 70% piensa que es un país poco seguro, con regiones peligrosas para viajar, es decir, están conscientes del riesgo de viajar
a esos lugares, por lo que los evitan. Y el restante, el 40%, que es un país medianamente seguro con inseguridad como en cualquier otro lugar. Es una percepción que el 40% tiene y bueno, se entiende. Esta información fue recolectada, lo que mostraba en la tabla inferior, en el informe que proporciona y realiza el Instituto para la Economía y la Paz, denominado Índice de Paz México 2019, con información a nivel nacional sobre los índices de seguridad y los factores que impulsan la paz. Muy importante, muy interesante, mucha información para todos los interesados en este tipo de estadística. Se puede descargar de la liga que ahí se muestra, indicedepaz.org, muy recomendable. A la pregunta de qué no le ha gustado de su visita en la ciudad, es algo muy curioso y se obtuvo un resultado inesperado y que no se pretendía. El clima fue uno de los principales factores negativos en la visita de los turistas, ya que 9 de cada 10 dijeron que fue lo que menos le gustó de la ciudad. Y bueno, en el segundo trimestre del año, en la ciudad de Campeche y a nivel península, yo creo también, la temperatura oscila entre los 39 y 48 grados centígrados, incluyendo la humedad. Entonces, a veces llegando a los 50 grados. Entonces, la sensación térmica es muy calurosa para ellos, que es muy posible están acostumbrados a temperaturas más bajas en sus lugares de origen. ¿Qué le ha gustado de la ciudad de Campeche? La muralla, su centro amurallado y la arquitectura barroca colonial fue el principal atractivo. Lo mismo, fue una pregunta multirespuesta y vemos que malecón, los platillos típicos fueron lo que más le ha gustado. Los servicios turísticos tienen buena calificación. Las zonas arqueológicas un poquito menos porque fueron muy pocos los que las visitaron, pero en general sí salimos con una muy buena percepción en cuanto a la experiencia de viaje del turista. A la pregunta si nos recomendarían visitar la ciudad a otras personas en su lugar de origen, el 80% nos dijo que sí completamente, mientras que el 20% dijeron que sí la recomendarían, pero con algunas recomendaciones, estas relacionadas con el clima más que nada. Pues hay que venir con bloqueadores y con alguna sombrerito, sombrilla para proteger del sol. ¿Para qué servirá la información recolectada? Esta nos va a permitir identificar, como habíamos comentado, las fortalezas y deficiencias en los servicios turísticos ofrecidos. También fortalecer la promoción de las zonas turísticas que no se están incluyendo en los paquetes de viajes de los turistas internacionales. Puede aún más fortalecerse, que se promuevan al turismo internacional y que sean visitadas. Hay mucho atractivo en el estado. Conclusiones. Los recorridos que se ofrecen al turismo se limitan a las calles principales y edificios históricos de la ciudad, ya lo habíamos comentado, y se tienen 2 días como máximo de visita del turista internacional. Hay que ampliar, hay que lograr que el turista visite más atractivos turísticos para ampliar los días de estancia del mismo y con la consecuente derrama económica. Se identificó la idea del turista promedio que visita la ciudad y existen, sí, en la investigación documental se identificaron algunas deficiencias en los portales de internet promocionales del estado. Hay que corregir esas situaciones para mejorar esa parte del servicio que promociona el estado a nivel nacional e internacional. Y pues en general el turismo se lleva una buena impresión del estado en cuanto a seguridad, limpieza, trato, servicios, etc. Las recomendaciones:
Es necesario que se fortalezcan las rutas de visita a los atractivos del interior del estado, muy importante. Se tienen atractivos en los municipios de Champotón, de Escárcega, de Calakmul, la visita a los delfines en el Carmen, municipio del Carmen, muchas atracciones que se están desaprovechando. Se tiene que aprovechar también el perfil identificado del turismo que realiza actividades en Campeche, sobre todo por la edad, el perfil de edad se refiere. Entonces se deben crear estrategias para este tipo de visitantes, ¿no? Siempre con el objetivo de ampliar los días de visita. Y bueno, ahí en la pantalla tenemos uno de los errores que encontramos en las páginas promocionales del estado. Cuando queremos ingresar a cierta información turística nos resalta los errores. A los encargados de estos sistemas digitales hay que indicarles que estén y le den seguimiento a esta parte. Y por último, hay que capacitar a los prestadores de servicios turísticos que tienen el primer contacto con el visitante. Si ya tenemos identificado la nacionalidad que más visita el estado, en este caso los italianos y franceses, de acuerdo al licenciado encargado del Centro de Atención Turística y Museo Casa 6, fueron los franceses y los italianos quienes más visitan, incluso más que el turismo nacional, el estado. Entonces, los prestadores de servicio solamente dominan el inglés, pero hay turistas que no quieren o no manejan o no saben el idioma inglés, o aunque lo sepan, sería un valor agregado que los prestadores se comuniquen en el idioma nativo del mismo. Sería una buena propuesta. Y bueno, esos son los resultados de mi investigación de campo. Pueden encontrar información más detallada en mi informe final, que lo tengo publicado en mi blog personal. Ahí lo pueden encontrar y hay mucha más información de la que se encontró en campo. Y bueno, les recuerdo mi nombre, soy Julio César Brito May, y muchas gracias. Hasta pronto.